Conversaciones Vitales con Jorge Palpatián. Un encuentro para inspirarte a cuidar tu cuerpo y tu mente, con consejos simples, información clara y herramientas para una mejor calidad de vida. Conversaciones Vitales. Bienvenidos, amigos oyentes, una vez más a nuestro programa Conversaciones Vitales. Estamos en Radio El Libertador. Usted puede comunicarse con nosotros para darnos su opinión, sus comentarios, sus dudas y preguntas acerca de la temática que venimos desarrollando en forma semanal. Usted puede hacerlo a través de nuestro WhatsApp 091-99-1210 o comunicarse a través de vía internet en nuestra página web www.ellibertador.com.uy. Y hoy nuevamente vamos a tratar un tema muy interesante que tiene que ver con la vida humana, especialmente relacionado con el final de la vida, algo que nos va a competir a todos, ya sea desde el punto de vista personal o desde el punto de vista familiar. En algún momento nos vamos a encontrar con esta certeza de estar en el tiempo final de nuestra vida. ¿Y por qué vamos a hablar de esto? Porque en los últimos años nuestro país ha sido testigo de una lucha ideológica, de una lucha parlamentaria acerca de la necesidad o no de legalizar, de permitir que nosotros los médicos podamos ser los intermediarios de poder facilitar la muerte ante un paciente que nos pide en su etapa terminal con sufrimientos insoportables, nos pide poner fin a la vida. De todo esto vamos a estar hablando con un invitado de lujo en esta hora, que es Álvaro Fernández. Álvaro Fernández ya estuvo en algunos de nuestros programas. Bienvenido, Álvaro. En esta hora, por estar con nosotros nuevamente, es un privilegio tenerte en este programa y hablar de esta temática acerca de la eutanasia, un temón que realmente nos ha llevado mucho tiempo en estos últimos años. Quiero presentar a Álvaro porque quizás algunos de ustedes aún no lo haya conocido. Álvaro Fernández es oriental, es uruguayo, es casado, es ingeniero agrónomo, tiene una maestría en desarrollo humano por la Universidad Libre Internacional de las Américas, trabajó en programas de desarrollo rural, proyectos educativos, sociales, y fue asesor también del vicepresidente de INAU en el gobierno anterior. Integró varias comisiones de bioética, especialmente la Comisión de Bioética del Círculo Católico de Montevideo, donde lo pude conocer personalmente allí hace más de 20 años, y en la Comisión Arquidiocesana también de Bioética. Es miembro de la Comisión de Cultura de la Conferencia Episcopal del Uruguay. Estamos ante una persona versada en diversos temas, que conoce muy bien la temática que hoy va a compartir con nosotros. Aparte, es columnista del semanario La Mañana, en la capital del Uruguay, en Montevideo, y del portal español Religión en Libertad. Recientemente también fundó un canal de YouTube llamado Batalla Cultural Guerra Espiritual, donde quizás también puedan encontrarlo allí a Álvaro Fernández para escuchar algunas de sus ponencias, que muy bien lo hace. Así que, Álvaro, bienvenido. Queremos escuchar acerca de esta temática que nos ha tocado vivir en estos últimos tiempos, que se llama eutanasia. La gente quiere saber, en primer lugar, cómo definimos la eutanasia. Álvaro, ¿qué podemos decir en cuanto a esto? Bueno, antes de empezar, muchas gracias por la invitación y un saludo a toda la audiencia. A ver, eutanasia, bueno, la palabra eu significa felicidad o paz o tranquilidad o algo bueno. Y Thanatos, de donde viene la palabra la eutanasia, Thanatos significa muerte, la buena muerte. Entonces, viene a ser una muerte digna, una muerte en paz, la eutanasia literalmente. Y es cierto que todos queremos morir dignamente y queremos morir en paz. El problema es cuando esa muerte la provoca otro, que es de lo que se trata este proyecto de ley, que
que ha estado dando vueltas. Y ahí ya no es digna la muerte cuando viene otro a meterse en nuestra muerte, y no es una muerte en paz, porque nos aplica alguna inyección o algún fármaco para acelerar la muerte, para matarnos. ¿Sabes, Álvaro? No es un delito, sí. Es un crimen. Y la palabra eutanasia entonces pasa a ser un eufemismo. No es la buena muerte y la muerte digna que para la que se usa esa palabra, sino que es otra cosa totalmente distinta, que es una muerte provocada por una persona sobre otra, con la violencia que eso implica, y es una mentira. Una mentira que sea que lo que ocurre coincida con la definición literal original de eutanasia. Sabes, Álvaro, que una pregunta que yo quiero hacerte, y te voy a hacer una introducción sobre esta pregunta, y es ¿por qué tanta insistencia sobre esto? Mira, yo te cuento que en el año 2012, nosotros los médicos tuvimos aquí un código de ética médica donde analizamos los médicos de todo el país, te hablo de aproximadamente 10.000 médicos, donde a través de sesiones, a través de comisiones, a través de reuniones formales e informales, yo me acuerdo en las reuniones que he participado, más del 80% de la población médica que votó afirmativamente ese código de ética médica, y luego el Parlamento, al ver evidentemente un 80% de los galenos poder aceptar un código de ética médica, lo aceptaron. Bueno, nosotros en el año 2012, los médicos, cuando hablábamos de la eutanasia, era una palabra impropia para el gremio médico y para el oficio médico. Y todos nosotros coincidimos en que hacer eutanasia, eutanasiar a un paciente, es decir, provocar la muerte deliberada, ya sea por omisión o por acción, era totalmente antiética, era totalmente, por supuesto, antijurídica, antinatural, y no le correspondía al oficio médico. La gran pregunta que yo me hago, Álvaro, y si tú me lo podés contestar, son dos cosas. Una, ¿por qué tanta insistencia? Pero en segundo lugar, yo digo, ¿qué hemos cambiado los médicos? ¿Qué hemos cambiado los médicos en estos 12 años? Porque un cambio de cultura y de pensamiento en 12 años no cambia. En que ahora hay una insistencia, incluso a partir del Sindicato Médico del Uruguay, ¿verdad?, que está propiciando esto, y a mí me llama poderosamente la atención cómo puede sobrepasar, o cómo pudo haber sobrepasado a la voluntad de más de 8.000 médicos que han dicho sí al Código de Ética Médica, cuyo artículo sobre la eutanasia dice la eutanasia es contraria a la profesión médica. Entonces, ¿qué ha pasado? ¿Por qué tanta insistencia? Bueno, voy a empezar por la insistencia, y después, lo que me preguntás de por qué los médicos cambiaron, yo si me quisiera sacar el mazo con la pezuña, como dicen, te diría, soy agrónomo, preguntáselo a los médicos. Pero alguna cosa creo que te puedo decir. Cosa creo que puedo decir porque justamente estuve viendo alguna cosa que creo que puede servir de respuesta. Primero, empezamos con la insistencia. Yo creo que la insistencia viene, si alguno vio el otro programa que hicimos, el anterior, nosotros hablamos sobre el problema demográfico que padece Uruguay, que es gravísimo y que está poniendo en riesgo la seguridad social. Porque nacen cada vez menos niños, es brutal la reducción de la natalidad de los nacimientos en Uruguay, bajó un 70% en los últimos 65 años y bajó un 40% solamente en los últimos 10 años. Entonces, ¿qué pasa? El problema que enfrenta el sistema mutual es el mismo que enfrenta la seguridad social. Porque si nacen menos niños, van a haber menos socios jóvenes en las mutualistas capaces de bancar la gran cantidad de viejos que van a tener en las mismas mutualistas, pero que son los que generan gastos. Hoy el sistema funciona, o hasta ahora ha funcionado, porque había un montón de socios jóvenes en las mutualistas que aportan su cuota mensual y que se atienden poco porque son jóvenes y no tienen enfermedades, son sanos, yo qué sé, se caerá un nenito, se raspará la rodilla, pero de poca cosa. Pero los viejos
los que necesitamos, y ya me incluyo porque ya tengo 61, los viejos necesitamos más operaciones, más días de hospital, etcétera, más atención, más remedios, y bueno, y eso hay que pagarlo. Entonces hay un costo muy grande provocado por los mayores, por los más viejos, y hay unos ingresos que se van a ir reduciendo notablemente porque no hay jóvenes, porque no hay niños, no hay nuevos socios futuros para las sociedades médicas. Entonces, si la pirámide de la que hablábamos era normal, bueno, no había problema, pero ahora el sistema no es sostenible. Entonces, es una razón muy buena para legalizar la eutanasia. Yo no puedo afirmar con total certeza que sea el motivo por el cual todos los legisladores quieren legalizar la eutanasia, los que la quieran legalizar por lo menos. No puedo afirmar con toda contundencia que haya corrupción y presiones indebidas en las mutualistas, pero parece demasiada casualidad que justo cuando se empieza a complicar la cosa desde el punto de vista de la estructura de edades de las mutualistas, porque es la estructura de edades de la población en general, justo ahora, cuando el sostenimiento de los sistemas mutuales es cada vez más difícil, se pretende legalizar la eutanasia. Demasiada casualidad. Eso es lo único que yo puedo decir. Porque dar a los médicos licencia para matar pacientes más o menos terminales antes de tiempo ahorraría muchos costos al sistema. Porque los últimos días de un paciente, tú lo sabes mucho mejor que yo, en un hospital son los más caros de todos. Y a mí me parece que eso es lo que motiva una insistencia tan grande con la legalización de la eutanasia. Porque además está muy bien documentado que en Canadá, desde que se legalizó la eutanasia en 2016, los costos de atención médica, al momento en que se hizo ese estudio, que hace 2 o 3 o 4 años, los costos bajaron casi 87 millones de dólares canadienses después de legalizar la eutanasia. Y con la reducción neta, sumado a los ahorros que se produjeron por legalizar la eutanasia, porque hubo plata que no se gastó, la reducción total de costos en Canadá en el sistema médico de Canadá fue de 149 millones de dólares canadienses. Entonces, bueno, yo creo que va un poco por ahí. Ahora, bueno, vos me preguntabas qué pasa con los médicos, por qué los médicos cambian. Bueno, mirá, a ver, pienso que una de las razones, aunque parezca que está desconectado, puede ser la legalización del aborto. Porque ¿qué pasa? Porque cuando se aprueba una ley como la de aborto, la gente empieza a pensar, bueno, lo que antes estaba mal, ahora está bien, o ahora no importa, o ahora es indiferente. La vida humana pierde valor. Entonces, la gente ya empieza a pensar que el aborto, bueno, da lo mismo. Incluso algún religioso ha dicho, bueno, es tema laudado, como si fuera un tema menor, ¿no? Digo, no es un tema menor, es un tema que no estará laudado hasta que no se respete la vida, hasta que no se deroguen estas leyes. Claro. Incluso las que se puedan estar por aprobar. Entonces... Sí, porque Álvaro, digo, para los oyentes, ¿verdad? Una cosa no es buena porque es ley. No es buena porque es ley. Exactamente. Debe ser ley si es buena. Debe ser ley si es buena. Pero no necesariamente todo lo que es ley es bueno. Sí, puede ser ley si es buena. Lo que yo tengo, a ver, yo, como tú bien sabes, yo soy católico, tengo formación tomista, entonces tengo claro que existe una ley natural, y que existe una moral objetiva, y la ley humana debe reflejar la ley natural. Si no, no es ley, o no necesariamente uno tiene que aceptarla como ley, por muy aprobada que esté. Mira, yo en algo estoy de acuerdo contigo. Yo siempre digo, ¿verdad?, que Dios perdona siempre, los seres humanos perdonamos a veces, pero la naturaleza no perdona nunca. Es decir, todo lo que vaya contra la naturaleza, alguien lo va a pagar. Alguien lo va a pagar. Y esto es ir contra la naturaleza. Ahora, yo te preguntaba, Álvaro, Álvaro, que a mí me llama la atención como médico, porque no entiendo, porque creo que en los últimos momentos de la vida, cuando uno está con un cuadro depresivo, cuando uno está en una situación terminal, cuando uno está en una situación en que puede ver a los familiares, podemos tener ese sentimiento de decir, ¿no es mejor perder la vida?
Y yo lo entiendo como médico, ¿eh? No lo entiendo desde el punto de vista de mi filosofía ni mi ideología, estoy hablando como médico, como persona entendida, más o menos entendida en los hechos humanos. Pero lo que no puedo entender es que si nosotros los galenos sabemos muy bien de que para la etapa terminal hay algo mejor, que son los cuidados paliativos, ¿eh? Y sabemos, pero Álvaro, sabemos muy bien, mira, el que tiene dinero y el que puede pagar, va a ir a cuidados paliativos. Esa persona no le va a pedir, la familia no le va a pedir, doctor, mátemelo, no le va a inducir una inyección o lo va a dejar de hacer. No, vamos a hacer lo posible para que en los últimos momentos de la vida tenga, desde el punto de vista físico, psicológico, espiritual, social, familiar, toda una cobertura que pueda morir en paz. Eso es morir en paz, cuando uno se siente acompañado, cuando uno se siente cuidado, cuando uno se siente acompasado por una familia que lo apoya. Esos son los cuidados paliativos, que tenemos un equipo médico para hacerlo. Los médicos sabemos muy bien esto, Álvaro. Entonces, la pregunta es, ¿por qué esto? Porque algunos dicen, no, pero son complementarios. No son complementarios. Están en las antípodas unos de los otros. Una cosa es hacer cuidado paliativo, que no es matar al paciente, y otra cosa es matarlo. Es matarlo. Y yo no en estos 12 años, y en estos últimos años donde se ha propiciado una conducta eutanásica, yo nunca he perdido el sueño como médico porque la ley de mi país no me permite hacer eutanasia. Y yo creo, y me atrevo a decir, ningún médico ha perdido el sueño. O sea que esto extravasa lo estrictamente médico. Esto va mucho más allá de allá, y creo que hay intereses que están, un poco lo que vos estás diciendo, hay intereses que están un poco más allá de lo que realmente es el bienestar humano. Mirá, a ver, hay un término o una frase, un término que lo acuñó Hannah Arendt, una filósofa judía, después de ver el juicio de Adolf Eichmann, que fue famoso, porque era el tipo que organizaba todos los trenes que iban para los campos de concentración. Bueno, lo atraparon en Argentina, lo llevaron a Jerusalén, lo juzgaron, y lo que vio Hannah Arendt, esta filósofa, es que el hombre no era un sádico, no era un monstruo, era un burócrata simplemente que no cuestionaba si estaba haciendo bien o mal. Ese es el problema, había perdido el pensamiento crítico. Obedecía órdenes, ¿tá? Entonces, a esto le llamó Hannah Arendt la banalidad del mal. Es tan común y tan corriente todo, se vuelve tan corriente el mal, por eso te decía lo del aborto, se vuelve tan corriente el hacer el mal, o el que no es algo que haya que criticar o que haya que juzgar, se vuelve algo tan corriente que ya no importa. Entonces, esa incapacidad de criticar, de pensar críticamente sobre las propias acciones, es lo que lleva a estas cosas. Porque después no hay conciencia. Y ojalá, ojo, eso es en el mejor de los casos, porque en el peor de los casos, un enfermero, que van a ser los enfermeros los que van a tener que dar las inyecciones letales, porque yo estoy seguro de que el 90%, no sé qué porcentaje, pero más del 50% estoy seguro de los médicos van a lavarse las manos y van a mandar al enfermero a darle la inyección letal al tipo que pidió la eutanasia. Bueno, si llegaran a ser realmente conscientes, si no se les anulara la conciencia por esto que digo de la banalización del mal, les explotaría la conciencia y tendrían unos problemas tremendos de conciencia, porque es tremendo, están matando gente y lo están matando activamente. Por lo más que estén mal o lo que quieran, los están matando ellos. Sí, Álvaro, ¿qué perspectiva ves esto para el futuro? Porque esto va a traer realmente consecuencias en nuestra sociedad, en nuestro sistema sanitario, en nuestro sistema familiar, en nuestro sistema de cultura. Es decir, ¿cómo ves esto? El cambio de este paradigma que lamentablemente nos está cambiando la vida. Bueno, justamente, a ver, para el futuro creo que se pueden decir algunas cosas. Creo que sí van a bajar los costos de los mutualistas. Sí. Se van a salir con la suya.
creo que después en algún momento van a plantear ampliaciones, porque esto es lo que pasa, lo estamos viendo con el aborto. El aborto se aprobó en 2013 y ahora el subsecretario, con el apoyo de todo el resto del gobierno, pero está proponiendo bajar la edad de aborto. Las semanas, creo que por lo menos están empezando a proponer la ampliación de causales. Que ojo, cuando vos vas al aborto, a las causas por las cuales las mujeres se hicieron abortos en estos últimos años, los números son increíbles, porque perdón que vaya el tema del aborto, pero yo creo que son dos caras de la misma moneda y están muy relacionados. No, pero estamos hablando de las consecuencias del aborto y evidentemente de las consecuencias de este proceso, y que son dos caras de la misma moneda, lo que decías, ¿no? Que en realidad el hecho de que haya una conducta totalmente ajena a la dignidad humana, a respetar la vida humana, desde el principio hasta el fin, nos está hablando de consecuencias que van mucho más allá, donde la vida humana ya no tiene sentido, que solo vale por lo que haces o por lo que producís. Es decir, y esa es una de las consecuencias que yo veo en esto también. Sí, no, perdón, me acordé de lo que quería decir. Adelante. Es que cuando vos vas a los números de las causas, porque las mujeres decían que había que probar el aborto, las mujeres, a ver, el feminismo, todos los que estaban a favor del aborto, decían que había que probar el aborto porque las muertes de las mujeres eran muchas. Bueno, si vos vas a los números, el número de mujeres entre los 10.000 abortos que se hacen por año, 10, 11.000 abortos que se hacen por año, más del 99% se hace por la sola voluntad de la mujer. Y por algún problema de riesgo de salud, 55, 50, por ahí, son los datos que yo he visto. Y después por otras causas. Pero más del 99% o más del 99,5% son por la sola voluntad de la mujer. Entonces, ahora también sospecho de que sea verdad que los que quieren legalizar la eutanasia lo estén queriendo hacer para aliviar el sufrimiento del paciente. Yo sospecho que es por otra razón, y que es por esto que decía, que es por el tema de los costos. Ahora, ¿qué va a pasar en el futuro? Bueno, yo creo que van a bajar los costos de la mutualista, van a tratar de ampliar los motivos de eutanasia y van a terminar matando de todo, enfermos terminales, discapacitados, viejos, pobres, etcétera, etcétera, etcétera. Con el tiempo creo que es lo que sospecho que va a pasar, que es eso, ¿no? Que el que tenga plata va a poder pagar por su vida y el otro, bueno, afuera. Eso es lo que le llaman la pendiente resbaladiza. Pero precisamente me preocupa, no solo en los médicos, sino en la sociedad toda, esa banalidad del mal, ese ver esto como algo normal y naturalizarlo, y bueno, es lo que está legislado, no lo discutimos más, listo, se acabó. Porque además, ¿qué pasa con estas cosas? Resulta que cuando lo discuten, gente que lo quiere legalizar, insisten hasta que lo legalizan. Y después, los que estamos en contra, no peleamos para derogarlo. Es como si no peleáramos para abolir la esclavitud. Es lo que tenemos que hacer. Tenemos que seguir peleando para abolir la esclavitud, para abolir el aborto, para abolir la eutanasia una vez que esté legalizada. Ahora, una vez que un paciente llega a una etapa difícil en su vida, nosotros los médicos tenemos un sistema de cuidados paliativos que, por otro lado, es ley en el Uruguay. Entonces, el tiempo, en 2 minutos, ¿qué podemos decir de la propuesta de los cuidados paliativos? Porque esta es la solución al problema del ser humano en los últimos momentos, donde no podemos tratar, donde no podemos curar, pero sí acompasar, sí acompañar, sí calmar el dolor. En última instancia, hacer una sedación paliativa, donde el paciente pueda realmente sentir el acompañamiento hasta el final de sus vidas. Y yo quisiera realzar en esta última parte de nuestro programa que tú dijeras algo de los cuidados paliativos, porque yo creo que esta es la solución al problema de la fase terminal de aquellos pacientes que llegan en esta etapa de sufrimiento en el cual no hay un tratamiento específico.
yo no tengo la más mínima duda de que los cuidados paliativos son la salida ideal, son la salida humana, son la salida racional, son la salida moralmente aceptable, sin la más mínima duda, la mejor que se puede tener, sin duda. Porque además, bueno, yo soy amigo soy muy amigo de un médico paliativista, el doctor Daniel Escorzo. Sí, lo conocemos, quiero invitarlo al programa. También en alguna oportunidad, claro que sí. Muy bien, porque si hay alguien que sabe de esto, es Daniel Escorzo. Uh-huh. Es muy bueno, muy buen amigo. Sí. Atendió a mi suegro, ahí nos hicimos amigos. O sea, a ver, surgió una amistad a partir de que atendió a mis suegros. A mi suegra primero y a mi suegro después. Y a ver, él siempre dice, estoy tomando las palabras de él siempre dice que los cuidados paliativos suelen ser mucho más baratos que la medicina tradicional, porque además, en muchísimos casos, y es algo bueno no solo para el médico, es algo bueno para el paciente. En muchos casos se pueden practicar en la casa los cuidados paliativos, simplemente tienen que tener la atención del médico, que va, etcétera, etcétera. Sin internación. Si a mí me dan a elegir, yo prefiero morir en mi casa que morir en un hospital. Por supuesto. Creo que cualquiera más o menos diría lo mismo, ¿no? Ahora, el único problema, entre comillas, que tienen los cuidados paliativos ante esta sociedad deshumanizada en la que estamos, es que por muy baratos que sean, son más caros que la inyección letal. Y la inyección letal se da una vez, y muerto el perro se acabó la rabia. Entonces, ese es el problema. El único problema que yo les veo es que es tanta la desesperación por aprobar la eutanasia, creo que muy probablemente por motivos económicos, que no se vea esto, porque estoy totalmente de acuerdo con que son la salida ideal. Lo que pasa es que, claro, son mucho más económicos, pero la pregunta es esa, ¿no? Esto es más barato. Es una bala de plata, ¡pum! Se acabó. Álvaro Fernández, gracias por tu participación. El tiempo se nos está yendo de nuestras manos. Te agradecemos muchísimo por tu participación en esta hora. Queremos agradecerte, enviarte nuestro afectuoso saludo y preguntarles a los oyentes, ¿qué piensan de esta temática que hoy hemos analizado? Déjenos saber su opinión, sus comentarios. Queremos escucharle, queremos que usted nos envíe un mensaje al 091-991210. Si usted vive en el exterior, puede hacerlo al más 598-91-991210. Y será hasta nuestra próxima entrega, Dios mediante, donde nos volveremos a encontrar en Conversaciones Vitales. Desde Vergara y para todo el mundo. Una radio con propósito. Una radio con visión. Una radio para todos. El Libertador, 1210 AM.